Bueno, lo importante era hablar un poco y el espacio, agradecerle de vuelta a Pablo lo mismo, porque tuvimos largas charlas con él los años anteriores sobre la importancia de estar en contacto los traumatólogos de columna, sobre todo, y la gente que hace intervencionismo, con la parte de rehabilitación. Muchas veces no se entiende o no se conoce o no tenemos la práctica, que en otros países sí se hace, como hablaba con un doctor recién de Azul, el tema de la preparación prequirúrgica de un paciente en rehabilitación. Nosotros tenemos pacientes con dolores a veces durante largo tiempo, no estamos hablando de los traumáticos, que llegan sin ninguna preparación al quirófano. Y ese paciente sí se podía preparar para esto. No es como el que, bueno, se dio un palo con la moto, el que le dieron un balazo, como dijo recién Dalia. En este actuaron sobre lo traumatológico urgente y el estado previo era el que estaba. De buena funcionalidad muscular, buen tono, buen todo, o nada, pero era lo que había, no había posibilidad. Ahora, cuando yo tengo un paciente que va desarrollando una lumbalgia con el tiempo, o lo que hablábamos recién con la doctora de Mar del Plata, el tema de una osteoartrosis de rodilla, que todavía no es el tiempo de operarlo, pero que uno sabe que en algún momento lo va a tener que operar. Lo ideal no es llegar al último momento con el paciente 2 meses en cama y recién ahí lo opero. Hace unos años, en el multicurso de dolor del italiano, que dimos una charla sobre osteoartrosis de rodilla con Dalia también, se levanta un señor, un doctor de La Pampa y otro de Tucumán a hacer preguntas y decía qué resultados teníamos en el Hospital Roca con los reemplazos totales de rodilla. Excelente. Si no se infecta, andan bárbaro. ¿Y cómo tienen tan alta recuperación? Yo le mostraba todo un trabajo que habíamos hecho. Y tenemos tan alta recuperación porque los internamos 2 meses antes. Se internan 2 meses antes de operarse la rodilla para rehabilitación preoperatoria. Entonces, ¿qué tiene que ver con la rehabilitación? ¿Lo operás? ¿Y de qué rehabilitación me hablas si no se puede caminar, si el tipo no se levanta? Está lleno de cosas que se pueden hacer en la cama de rehabilitación para fortalecimiento muscular, en sentado, bueno, es esto. Aparte, lo no depresivo que está el paciente, no estar en actividad y preparándose psicológicamente para la cirugía, también lo lleva a estar de otra manera. Así que tengamos en cuenta esto, la rehabilitación en dolor no es solamente para el post, es para el pre también. Es importantísimo cuando lo podemos trabajar desde antes. Bueno, la definición de dolor y todo esto que ya la sabemos, no voy a ir porque estamos atrasados para darle tiempo a Harry. Quizás sepan que como panorama la rehabilitación avanzó mucho después de la Segunda Guerra Mundial y se constituyó como especialidad. ¿Por qué? Por la cantidad de lesiones, como pasó con otras especialidades que las guerras fueron dando nuevas técnicas o modernización o llevaron a implementación de especialidades nuevas. La nuestra surge por las guerras, por la cantidad de heridos de las guerras mundiales, sobre todo en Vietnam tuvo otro apogeo, sobre todo la parte de amputados, en desarrollo de productos, de ortesis y se empezaron a gestionar las primeras clínicas de dolor. ¿Qué tiene que ver? Clínicas de dolor en rehabilitación estoy hablando, ¿no? No clínicas de dolor para actuar en el momento, sino rehabilitación en dolor. Esto tiene que ver con una cuestión de que veían que el médico solo, medicando y con tratamientos ambulatorios no llegaba. No llegaba, los pacientes son complejos, los posguerra, también la parte psicológica había que trabajarla mucho, con los estrés postraumáticos. Entonces, vieron que era costo efectivo, como son los americanos, todo es costo-efectividad, era mucho más corto los tratamientos y más efectivos si lo trataban en clínicas. Así que para que se den una idea, y ahí abajo se los puse, el Hopkins tiene una clínica del año 75. O sea, acá todavía no tenemos clínica de rehabilitación en dolor. Acá tenemos rehabilitación, yo dirijo 2 centros de rehabilitación, pero son rehabilitación para secuelas. No tenemos rehabilitación en dolor. No tenemos certificado de discapacidad en dolor, como hablábamos antes, más allá de que haya otra patología que genere el dolor que puede tener el certificado, de todas maneras no hay una concientización. Esto no pasa en toda Latinoamérica, por ejemplo Colombia tiene clínicas de rehabilitación en dolor específicas, de rehabilitación en dolor, con médico fisiatra, con equipos multidisciplinarios, con neurocirujanos, con traumatólogos. Así que es algo que nosotros acá no tenemos incorporado, pero que obviamente es necesario y que se va a imponer a la larga porque se está imponiendo en todo el mundo. Tiene que haber un equipo básico, la IAPS lo recomienda así, pero todas las guías también, de tratamiento. Y lo que tenemos ahora es un problema también de salud pública a nivel global, porque las últimas estadísticas europeas estaban hablando de que por debajo de 65 años, más o menos un 20% de las personas tienen algún tipo de dolor crónico. Si nos vamos por arriba de 65, esto aumenta hasta el 50%. Sobre todo en Europa lo tiene muy estudiado por el tema de que tiene una población muy envejecida. O sea, está viviendo mucho la gente quiere llegar con calidad de vida y los costos en salud se van al diablo
al diablo con la cantidad de medicación y con la cantidad de requerimientos de rehabilitación que requiere la gente por discapacidades adquiridas nada más que por los años. Ahora, como yo les contaba antes que estuve 2 años en junta, venía a veces algún viejito hecho pomada, no, pues no puedo caminar, entonces viene a buscar el certificado de discapacidad, que vienen por la beta social, ¿no? Del tema de la pensión que pueden llegar a tener si no tuvieron todavía la edad para el acceso de la mínima jubilatoria de 70 que le piden, están en 65, no pueden trabajar, y lo que tiene es artrosis generalizada, y ¿tiene déficit funcional? Sí, tiene, pero es de la edad. Yo no puedo dar un certificado de discapacidad. Igual eso fue cambiando, porque no es lo mismo si yo tengo una artrosis de rodilla acá que si la tengo en Bariloche, donde el terreno... Entonces, cuando nos juntamos con los fisiatras de otro lado, en algunos sectores del país se da certificado de discapacidad por cosas que no se dan en otros. En la ciudad no tengo el mismo criterio, porque no hay un criterio en el país unificado, porque la geografía es muy diferente. Pero la vejez no tiene que ser sinónimo de discapacidad. Si hay déficit funcional a medida que vamos cumpliendo años, yo ya sin los anteojos no veo nada. Viví diciéndole a mis pacientes, usted se tiene que adaptar al andador, tiene que hacer vida normal, el andador es parte de su vida, qué sé yo. Cuando empecé a perder vista de cerca y me olvido los anteojos, me quiero matar, soy dependiente del anteojo para ver de cerca. Bueno, lo mismo nos va pasando con todo, ¿no? Y el tema es que el dolor se va instalando, hay una gran preocupación en los países europeos y Estados Unidos por los gastos, entonces a partir de eso se empezó a trabajar mucho en prevención de la patología dolorosa crónica. Esto tiene que ver con rehabilitación temprana, no esperar a que llegue el paciente hecho bolsa a lo quirúrgico, porque ya probablemente, por más bien que lo operen ustedes, la biomecánica de ese paciente no es lo mismo, no queda igual y generalmente quedan con alguna base de dolor crónico y consumos de fármacos. Acá tienen, no sé si se llega a ver ahora, sí, las principales patologías. Cuando ustedes ven que sacan el Plan Mundial de la Organización Panamericana de la Salud sobre planes de diabetes, la gente le preocupa el cáncer, el HIV, bueno, fíjense dolor. Fíjense dolor, donde estamos con es la primera, lo que tiene más prevalencia. Entonces, ¿es un problema de salud pública mundial? Sí. ¿La Organización Mundial de la Salud la decretó epidemia? Sí. Cuando van a los sectores que están en la parte del cuerpo más dolorida, fíjense la prevalencia, lo primero que tienen con el tema de las lumbalgias. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que no tenemos un trabajo preventivo en los trabajos, no tenemos... Yo estaba hablando con un colega que la verdad que los japoneses, igual que algunos países de Europa, instauran los controles en el trabajo, porque la gente les hace juicio por malas posturas laborales crónicas durante un tiempo, entonces instauran, y aparte porque los lucros cesantes de los pacientes, un paciente con lumbalgia que lo tenés 6 meses sin trabajar pagándole el sueldo, no le conviene a nadie, ni al paciente ni al empleador. Entonces hacen actividades preventivas. Acá estamos muy lejos, acá actuamos siempre con el después, como todo lo que hacemos en el país, pero la verdad es eso, que costo-efectividad, lo que conviene es trabajar en prevención. Cuando el paciente tiene los primeros síntomas de dolor, no esperar a que tenga ya algo muy importante. El problema de trabajar con los primeros síntomas es que el paciente muchas veces no quiere parar su rutina, no quiere cambiar nada, lo que hablamos de los cambios conductuales y todo lo que tiene que hacer respecto de la cotidianidad, la vida diaria, porque es un problema más allá del dolor. El dolor tiene que ver con las interacciones sociales, con las relaciones entre personas. Tenemos el tema de si es un beneficio secundario, el tener dolor y que toda la familia esté atrás. Hay que desencadenar varias cosas que tienen que ver con interacciones. Está lo hormonal en juego, porque no es lo mismo si tengo un paciente inmunodeprimido, si tengo inmunosuprimido, perdón, si tengo un hipotiroideo, si tengo todos esos factores me bajan los umbrales de dolor. Así que culturalmente también hay gente, como hablábamos recién también con otro colega, que trabaja en el campo y que tienen un umbral muy alto y ya cuando vienen a consulta por algún problema de dolores, porque realmente están muy lesionados, no es habitual quejarse, entonces siguen trabajando, sobre todo en campo, y la verdad que lo que ya ves, a veces no puedes entender cómo esta persona estaba parada. Seguimos con lo mismo. El tratamiento tiene que ser multimodal, multidisciplinario en dolor crónico, por lo menos lo que decimos en el hospital y también en privado, que armamos redes. Si bien no tenemos centros sino consultorio, pero armamos redes entre nosotros. Yo tengo los kinesiólogos con los que trabajo, los terapistas con los que trabajo, los psicólogos, los patólogos de columna como Pablo con los que trabajo. ¿Por qué necesitamos redes? Porque necesitamos un feedback. Yo necesito, te lo mando en tales condiciones, la transmisión del paciente no es siempre tan válida, y necesitamos trabajar en equipo porque el paciente con dolor crónico es pesado. La verdad es eso. Si uno desde lo quirúrgico, como son ustedes, lo piensa desde lo pero,
y después lo mando a rehabilitar y no tengo una continuidad de seguimiento, realmente al que es el rehabilitador es como tirarle una bomba, porque viene el paciente con un resumencito que a veces es amplio, a veces es muy escueto, y nosotros tenemos que volver a toda la historia del paciente. Y no, me dijo el traumatólogo, me dijo el neurocirujano que ahora rehabilito y estoy bárbaro. Y la verdad es que ni ustedes hacen magia ni nosotros tampoco. Entonces, esto se da por una falta de comunicación. En la medida en que el paciente sepa que se opera, pero que cuando se opera no es para resolver el dolor al 100%, que es la fantasía que a veces tienen, paso por quirófano, ya se me soluciona el problema, y no es así. Todos sabemos que generalmente no es así. Son los menos los que no tienen nada después de operarse. Y si somos conscientes que le estamos pasando un colega al paciente, está buena la interacción y está bueno también el tema de del no doble discurso, porque si viene y me dice, a mí me dijo el traumatólogo que usted me va a solucionar todo el dolor porque esto es inflamatorio, porque recién me operé, yo le tengo que decir, no, lo que le dijo el traumatólogo no es así, pero estoy yendo en contra del colega, entonces no le puedo decir eso. Le digo, vamos a ver, todos los cuerpos reaccionan distintos, uno ya tiene su speech, ¿no? Pero cuando yo tengo pacientes que, por ejemplo, me lo manda Pablo para rehabilitar, es un golazo, porque Pablo le dice la verdad, le dice, mire, esto vamos a ver cómo queda. Yo, si estoy operándolo, es porque pienso que va a mejorar, si no, ni lo estaría operando. Porque también es eso, ¿no? La conciencia del otro de lo que hay que hacer y no que no. Pero aparte le dice, y después de esto sigue un tratamiento de rehabilitación y bla, 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 y vamos a ir mejorando la calidad de vida. Pero ya es otro contexto. Entonces está muy bueno la comunicación, que es lo que buscamos en estar presentes en este curso. Básicamente esto. Nosotros, ¿qué hacemos como fisiatras? Porque muchas veces no se sabe, bueno, hacemos los tratamientos, hacemos los planes de tratamiento de rehabilitación, las prescripciones de ortesis y prótesis cuando no vinieron ya hechas, porque muchas veces ya vienen, hacemos bloqueos de baja complejidad y tratamientos de síndrome miofaciales, aparte de ir haciendo el seguimiento de la rehabilitación que indicamos. En general hacemos una anamnesis, hacemos un análisis biomecánico funcional, porque muchas veces los pacientes llegan a operarse, pero no hubo previamente un análisis integral de la biomecánica. Entonces el fisiatra muchas veces es el primero que hace esto. Tenemos en relación, hacemos un FIM, un funcional de la vida diaria, antes y después de los tratamientos, para ver qué ganó de funcionalidad, porque más allá del manejo del dolor, como le decía antes, que en el Pain Disability también podemos hacer en la funcionalidad en relación al dolor, lo que nos interesa a todos es que el paciente pueda manejarse con un dolor mínimo y que pueda tener una vida de mediana calidad, que pueda tener las noches durmiendo, relaciones con su pareja, una parte laboral que pueda cumplir, sus horas de ocio, bueno, todo esto que hace la calidad de vida, que es lo que se busca finalmente. Entonces, el paciente con dolor crónico, hay que ver la historia de este paciente, si ya venía de antes. Un paciente que ya venía con dolor de hace mucho y que se tardó mucho en tomar la decisión de operarse una prótesis de rodilla, ese dolor ya es central, ya tiene un dolor crónico que no es lo mismo que un traumatizado. Entonces ya partimos de un dolor que está en el sistema nervioso central y va a ser mucho más difícil de sacar. Entonces, ya cuando depende del historial, nosotros sabemos dónde estamos parados y qué le podemos decir y qué no. Bueno, esto igual queda acá, pero sepan que tiene que ver con la evidencia que hay de los tratamientos cuando son multidisciplinarios. Por eso les decía que ni los australianos están locos, ni los canadienses, ni los yanquis, ni los europeos. Gastan en tratamientos de rehabilitación en dolor porque se dieron cuenta que tienen mucho menos problemas después. Esto también es otro estudio que compara la rehabilitación ambulatoria, porque uno dice, bueno, el bienestar de estar en la casa al lado de que esté... Bueno, no, cuando es multidisciplinario, por más que yo le mande el kinesiólogo a que lo mueva, todo ese mito del kinesiólogo cubano que va y está durmiendo con el paciente, también, es todo mito. O sea, si el paciente se iba a mejorar también con otro tipo de terapia, no es que por tener el kinesiólogo 24 horas, que si no se casa con una kinesióloga y soluciona su vida. O la empeora, no sabemos. Pero bueno, esto no es real. El tratamiento no depende solamente de kinesiología, depende de salud mental, de terapia ocupacional, de los cambios conductuales del paciente que tiene que hacer en su vida diaria respecto a los usos de la fuerza, y también depende de, sobre todo las terapistas ocupacionales para mí son fundamentales.
Bueno, con que hay que lidiar muchas veces después de los quirúrgicos o no quirúrgicos para los pacientes con rehabilitación, es que el que tuvo dolor y sobre todo el que tuvo una reagudización sufre de algo que se llama kinesiofobia, que tiene que ver con el miedo de volver a hacer algún tipo de movimiento que vuelva sobre todo en las lumbares estamos hablando, ¿no? Que vuelva a reavivar ese dolor. Entonces el paciente tiende a hacer movimientos mínimos. Y lo que menos queremos es un paciente que no se mueva. O sea, porque es lo más perjudicial, ¿no? Antes, acuérdense que con las lumbalgias lo que se hacía es no se mueva casi, encima le poníamos corset, encima los TCLO re duros y le sacamos un montón de funciones. Bueno, todo eso estuvo en revisión y no es así, no sirve. El paciente tiene que tener movimientos, hay que educarlos en los movimientos, por eso es importante trabajar con el kinesiólogo y la terapista ocupacional, para saber qué movimientos sí, qué movimientos no sacarle de todo el dolor porque empiezan a hacer macana con los movimientos, y trabajar desde la parte de vista de psicología la kinesiofobia, que es importantísima. En la Cleveland Clinic tienen un equipo que yo se los quise nombrar porque para que se den una idea, ustedes dicen, ¿por qué la Cleveland en un sistema tan capitalista como el Yankee paga cuidadores, como ven ahí los nerds, paga profesores de Tai Chi? ¿Para qué pagan profesores de Tai Chi? Bueno, el Tai Chi es una de las disciplinas que tiene más evidencia en el tema de cuidado articular, fortalecimiento, todo lo que es dolor. Ya está demostrado para artrosis, está demostrado para lumbalgia. Entonces, estos tipos no gastan un peso sin pensarlo, sin que haya costo-beneficio, costo-evidencia, fármaco-vigilancia, etcétera, etcétera. No te gastan ni en un fármaco ni en una terapia. Las terapias la ponen porque todas estas terapias demostraron evidencia. Tienen interconsultores de todos los tipos, reumatológicos, neurocirujanos, fisiatras, anestesiólogos, pero aparte de esto tienen un equipo, incluso tienen sistemas de consejeros que van haciendo seguimientos, para no tener al médico atrás del sujeto, están entrenados en preguntas frecuentes. ¿Por qué? Porque es muy cara, la consulta médica en Estados Unidos es carísima. Ganan, por supuesto, mucho mejor que nosotros. Así que este tema es importante, no usar las horas médicas porque sí. Fíjense la devalorización que tenemos nosotros, que nos llaman todo el tiempo, todo gratis, ¿no? Nosotros tenemos una cosa... Bueno, estos artículos son todos de este año, 2017. Es como un resumen, si ven los títulos, de trabajar en equipo sobre la catastrofización. La catastrofización es un tema del paciente psicológico, para explicarlo lo más fácil posible, donde ve todo negativo respecto de su evolución. Y bueno, todo eso hay que trabajarlo con, pero se trabaja en equipo. Lo mismo tenemos acá sobre dolor en adolescentes, con programas de rehabilitación intensivo. Todo esto son mezclas de artículos, los archivos de Medicina Física y Rehabilitación de Estados Unidos, y después tenemos artículos de este año, saliditos del horno ahora, de Europa y Estados Unidos. Siguen con la misma impronta. Los tratamientos de rehabilitación son programas rehabilitadores para dolor crónico. Así que bueno, importante para nosotros sobre todo que hacer un ida y vuelta con los quirúrgicos. Es importantísimo para nosotros tener el feedback. También para ustedes, si bien quizás el que hace cirugía, el paciente quiere como que se solucione, son más de lo agudo, más de lo inmediato, pero el paciente es de ustedes también, así que en cuanto que no es que va la rehabilitación y los perdemos, sigue siendo, es conjunto. Así que hacer equipos de trabajo, ya les dije como ayer en la cena, nosotros tenemos una base de datos de todos los fisiatras de la Argentina, así que de los que tenemos socios, ¿no? Después hay algunos jubilados ya que no nos molestamos. Pero está la base de datos disponible para que si ustedes tienen que hacer una rehabilitación, quizás no hay fisiatra ahí, pero sabe quiénes son los kinesiólogos, los que se pueden dedicar a hacer una rehabilitación en dolor. A veces ustedes viajan para operar en lugares que no hay cirujano y operan y se van. Bueno, ¿con quién dejamos ese paciente? Eso es importantísimo, hacer redes para tener un mejor resultado para ustedes y para nosotros. Y bueno, un casito solo porque no tenemos tiempo, hay 2 casos, pero vamos a hacer uno solo. Tenemos que analizar bien los temas y no contestarle al paciente cosas que hasta el paciente se da cuenta de que no van, ¿no? Porque tenemos que entender el dolor y verlo en toda su magnitud. Tenemos esta paciente, 60 años, hipotiroidea con artrosis, gordita, trastorno de la marcha. Fíjense el pie, fíjense la rodilla, fíjense la placa. En esta paciente, ¿qué hacemos? Una respuesta sería, le opero la rodilla.
Le opero la rodilla y sigue pisando así de base con ese pie. Le hago bajar de peso primero. Ustedes saben que toda la evidencia de nuestra artrosis de rodilla es que si no baja de peso no hay nada que hacer, por más que hagan lo que hagan. Bueno, todo esto hay que hacer con el paciente. Terapia cognitivo-conductual, dieta, terapia ocupacional, aumentar la propiocepción, hay que trabajar con fortalecimiento, todo esto previo a pensar en una cirugía. La acupuntura es uno de los pocos métodos que eran considerados alternativos, ahora ya no, que demostró eficacia en el manejo del dolor, sobre todo cuando tenemos pacientes que es complicado por la farmacología, porque están tomando muchas cosas. Bueno, tener en cuenta esto. La proloterapia está en camino de probar, pero todavía no tiene evidencia suficiente. Recuerden que el aumento de la propiocepción, la corrección postural es fundamental también. Esta paciente hay que empezarla a trabajar desde la base, desde el pie. La neuroestimulación funcional y el TENS tienen evidencia también. Hay que trabajar sobre el tema de la kinesiofobia y el miedo al movimiento, que esta paciente se mueva es lo mejor que nos puede pasar. Hay guías completas, hay revisiones de Cochrane sobre el tipo de ejercicio que se puede hacer según el grado de artrosis, así que si uno no tiene idea de qué son los ejercicios y qué sé yo, por favor no pongan FKT 10 sesiones y dejan todo sin describir, porque la verdad es que ustedes tienen que intervenir en lo que están. Uno no le pone opioide 10 gotas y lo manda hacia la farmacia, ¿no? Uno pone qué le va a mandar. Uno pone morfina, no pone opioide y lo deja en manos del farmacéutico. ¿Por qué? Porque no confía en el farmacéutico. No, es un profesional excelente. Esto es lo mismo. Pero el kinesiólogo, uno tiene que hablar con el kinesiólogo, tiene que orientarlo, a ver qué es lo que quiere y dárselo por escrito, fundamental. También, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? Es un mecanismo de defensa de los médicos, ¿no? Lo mando al kinesiólogo, el kinesiólogo no anduvo y le digo, no, debe ser ese kinesiólogo. Lo cambiamos a otro. La falla nunca es mía. Yo no le dije un pepino al kinesiólogo qué tenía que hacer. ¿Qué le hizo el kinesiólogo? Los que preguntan, porque la mayoría ni pregunta. Y no, me puso la lámpara, claro, no le hizo nada. Si vos no le dijiste qué tenía que hacer. Entonces, partamos de ser lógicos con las cosas. Si vos vas a indicar algo con un colega, así como entre nosotros nos mandamos un resumen para explicar con los términos adecuados qué es lo que hicimos, porque si el paciente viene sin resumen, agárrate para entenderle qué le hicieron. Lo mismo con esto. Yo no lo mando diciendo, dale un opioide al farmacéutico y lo firmo. No es FKT 10 sesiones. FKT 10 sesiones, por favor. No more. Estaba antes la teoría de los 10.000 pasos. Pobre los que tienen artrosis de rodilla, lo mandaban con los 10.000 pasos, se compraban los cuentapasos, iban a dar la vuelta a la plaza hasta que no daban más la lengua afuera y hasta que no llegaba a 10.000. No tiene ningún sentido eso. Eso salió de una evaluación que se hizo un test en una vuelta y quedó. Y lo que se ve es que el paciente tiene que ir ganando mayor movilidad de pasos en la medida que puede. Al principio puede 3.000 y bueno, 3.000. Bueno, lo mismo. Más de cosas alternativas. Los ejercicios modifican la parte inmunológica del paciente. Eso ya está comprobado también. Hay que mandarles ejercicio en la casa. Y cuando se opera, lo que le decíamos antes, prequirúrgico y posquirúrgico para tener mejor efectividad. Si no, tampoco sirve. Bueno, lo dejamos acá, porque este es un caso que ya no llegamos. Bueno, gracias.